Radio Educación. Desde la Ciudad de México, Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. En el Museo de Arte del Estado de Veracruz se exhibe en toda su belleza el Pico de Orizaba del pintor Joaquín Clausel. En 1925, el Dr. Atl realizó una pintura del Nevado de Toluca en su afán por expresar su amor por la naturaleza. En otras latitudes, el Vesubio inspiró al artista pop Andy Warhol. En la literatura, en el cine y en el arte en general, el cráter está ahí como ese elemento dormido e incierto que funciona como recordatorio y advertencia de que el suelo que pisamos no es permanente. Laura Ferrero, periodista española. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Para usted que nos sintoniza, ¿qué simbolizan los volcanes? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La erupción volcánica de la isla española La Palma se inició el 19 de septiembre de 2021 en el paraje de Cabeza de Vaca. Se trata de la primera erupción en la isla desde la del Teneguía en 1971 y la primera producida en Canarias desde la submarina de El Hierro en 2011. La erupción se detuvo el 13 de diciembre de 2021 tras 85 días de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla. Este fenómeno natural ha inspirado a Mario Rodríguez Díaz a componer el tema Lava y Fuego, pieza en la que trata de expresar el sentir de los habitantes de La Palma tras la erupción volcánica. ¿Qué pasa si te digo que no sé en qué momento exacto ocurrió? Y tal vez digas tú lo mismo. Con movimiento de lava y fuego, sin previo aviso vino y se quedó. ¿Y qué pasa si te digo que hoy está ardiendo nuestro pobre corazón? Y el sentimiento de un canario en un ambiente desolado, un palmero presta su voz. Y llegará el día en que algún momento se escuche nuestro estruendo más que el del volcán. Y lo que conlleva ser palmero tiene el significado de fuerza y voluntad. Y no me arrepiento de nacer y crecer en esta ladera que en su día se juntaron nuestras vidas. Y que la lava y el fuego nos la junta otra vez. Tema Lava y Fuego, compositor e intérprete Mario Rodríguez Díaz, La Palma, España, septiembre 2021. Magma y arena, libro de poemas
Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestra invitada es su autora, la poeta y fotógrafa Cari Cerda, a quien damos la bienvenida esta tarde. Cari, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotras. Muchísimas gracias, Leti. Me encanta estar con ustedes, participar en este programa. Además, Paisaje Interno es algo que me evoca muchísimas cosas. Muchas gracias por la invitación. Cari, Magma y Arena es un libro sobre volcanes. ¿Por qué tu interés en estas estructuras geológicas? Yo creo que como yo me vine a vivir a la Ciudad de México desde muy chiquita, desde los 3 años, y los volcanes no solamente forman parte del paisaje de la ciudad, sino antes eran muchísimo más prominentes, ¿no? Su presencia era mucho más prominente. Y a mi papá le gustaba llevarnos de viaje en coche a muchos lados. Pero, por ejemplo, era capaz de llevarnos a Mecameca, eso me acuerdo perfectamente, para ir a comer unas fresas con crema un sábado en la tarde. Entonces, ahí estaba la mujer dormida. Entonces, esa mujer gigantesca, antes llena de nieves, ¿no? Estaba el Popo. Siempre me contaron esas historias. Formaron parte realmente de con lo que yo crecí, ¿sí? Y entonces me atraían. Simplemente yo no tenía muy claro el por qué, hasta que me di cuenta que hay una parte de poder en los volcanes que me atrae muchísimo. Entonces, pues yo creo que es por eso. Dices, hay una parte de poder que me atrae muchísimo y además están ligados a tu historia personal. De hecho, en tu poema El cofre de Perote escribes: cuando mi papá me dijo, señalando un alto cerro, mira el cofre de Perote, yo no vi realmente el cofre, lo tuvo que dibujar. ¿Fue así la historia, Cari? Fue tal cual. Mi papá era ingeniero, entonces, y además le encantaba en estos viajes, ¿no? Siempre enseñarnos cosas, y a mí particularmente le ponía mucha atención. Entonces, cuando me enseñó el cofre, yo le digo, ¿pero cuál cofre? Porque para mí los cofres son una cajita, pero tienen la parte de arriba redondita. Y entonces, pues, este volcán no tiene la parte de arriba redondita como un cofre. Entonces ya mi papá me lo dibujó, entonces bueno, pues ya vi la caja tal cual, pero fue así la historia, fue exactamente así como la cuento. ¿Te gustaría leer completo este poema para que nuestras audiencias lo conozcan? Sí, claro, con mucho gusto. Además, porque es evidentemente cómo estas cosas que nos van enseñando los padres, o cualquier adulto puede ser, ¿no? Pero que tiene como un sentido que mueve la imaginación, pues a nosotros, ya sea como niños, como poetas o como adultos, nos invita a ver la realidad de otra manera. El cofre de Perote. Cuando mi papá me dijo, señalando un alto cerro, mira el cofre de Perote, yo no vi realmente un cofre, lo tuvo que dibujar. ¿Por qué le pondrían así a ese volcán coronado con un cuadrado en la cima? ¿Se tratará de una broma? Unos hablan de un tal Pedro que venía cargando un cofre y por alto lo apodaron Pedrote, a él el cerro. ¿Cómo llegó a ser Perote? Nadie sabe bien la historia, pero sí me quedó claro el miedo que le tenían a pasear por el volcán, ya que en sus faldas habita, resguardada por chaneques, el alma de la Llorona. Cari Cerda, querida, además de escribir sobre volcanes en este libro, Magma y Arena, sabemos que te ha interesado conocerlos de primera mano, que has estado en muchos de ellos. ¿Cuántos volcanes conoces? Pues en este libro van muchos de los que conozco, porque cuando empecé a escribir el libro era realmente tanto mi gusto por hacerlo que la escritura tiene como un doble filo, ¿no? Uno pone afuera aparentemente las cosas, pero la verdad es que para poderlas poner afuera uno tiene que ir a buscar adentro. Entonces yo me di cuenta que hasta ese momento de mi vida yo había visitado un montón de volcanes, porque creo que hay también esta postura del volcán tan poderosa, pero también tan solitaria, que me parece muy atractiva. Y además que en términos del paisaje, pues es deslumbrante, ¿no? Cuando uno ve un volcán dice uno, ¡oh! O sea, no puede no verlo, vaya. Me di cuenta que subí al Etna, ¿no? Por ahí cuento también mi historia, subí al Vesubio también.
fui a Guatemala, ¿no? A Antigua, y entonces ahí me acerqué a todas las historias del volcán de fuego, del volcán de agua. Cada vez que hay un volcán cerca, yo me apersono, ¿no? Fui a Edimburgo también, al Arthur Seat. Entonces, no sé, conozco muchos. Fui a visitar específicamente, cuando estaba escribiendo el libro, el Paso de Cortés, que lo conocía de chica, pero no me acordaba mucho y quería tener muy claro cómo era el Paso de Cortés. Sí, he subido por varios, la verdad, ya no sé cuántos, he perdido la cuenta, pero también fui a ver el volcán de la Fortuna en Costa Rica. Espero algún día ver el Monte Fuji. Sí, todavía no puedo conocerlo, más que en las pinturas de Pusay y de otros tantos que lo han fotografiado. Cuando tienes la oportunidad de recorrer estos colosos, ¿te detienes en la observación de ciertos detalles en particular? Te digo que me fascina la estructura. A veces sus estructuras son, si los vemos plásticamente, muy finos, muy inequívocas, aunque aquí en México hay otros. Y el Arthur Seat, por ejemplo, yo no sabía que era un volcán. Cuando lo vi no podía creerlo. También, por ejemplo, el volcán de Toluca, el Nevado de Toluca, ¿no? O sea, de pronto no tiene exactamente la estructura tradicional, digamos, o clásica, más que tradicional sería clásica. Pero sí me atrae mucho que, por ejemplo, cuando subí al Vesubio veía esta cosa de que iba cambiando el paisaje, pero iba cambiando la estructura de lo que iba pisando, se iba modificando. Luego cuando subí al Etna y me contaron lo que hacía un volcán, claro, con los siglos, que es esta parte de volver la tierra muy fértil alrededor, era muy sorprendente que efectivamente así era. Entonces, pues sí, me fijo en todo lo que puedo, la verdad. De los conocidos, ¿hay alguno en particular que te haya impresionado más que los otros? No, o sea, cada uno me parece interesante en sí. Son personajes, ¿no? Cada uno tiene su historia, tiene su manera de plantarse en el paisaje o de desafiarlo o de modificarlo también, porque esa es otra cosa. Hay una historia que sí, bueno, que también la cuento en el libro, que es, en Tabasco no hay volcanes, pero en la frontera, digamos, con Chiapas, cuando hizo erupción este volcán, fue como el Chichonal, que le dicen. Fue muy impresionante porque yo me enteré de la explosión del Chichonal en París. Yo vivía en París en ese tiempo y entonces me llamaron de mi casa, pero yo todo el día había tenido como un poco de angustia. Y mi mamá me mandó un poco de la arena del Chichonal y después la fui a ver. Hicieron, en Villahermosa hay un pequeño pues, recordatorio de ese momento que está fuera como en un parquecito, digamos. Entonces ahí pusieron un lugar hasta donde llegó la ceniza y con la ceniza del volcán. Y la ceniza de un volcán es extremadamente fina, parece talco. Muy interesante. Toda mi vida, bueno, desde que pasó eso, yo he tenido cenizas del Chichonal en un pequeño cofrecito ahí, sí, en una pequeña anforita, ¿verdad? Que le compré especial en mi biblioteca. O sea que me acompañan. Tal vez su soledad me resulta muy cercana. Cari Cerda, Magma y Arena es un libro pensado, según lo que leímos, originalmente para el público infantil. ¿Qué es lo que buscas transmitir a las infancias con esta obra? Pues a mí esta posibilidad de que me contaran historias, ¿no? Y luego irlas a ver y entonces encontrarle la rodilla, la mujer dormida y la cabeza, ¿no? Y entonces cómo iba a ser tan grandota una mujer, hacían que yo pensara y que viviera mi realidad desde otro lado. Yo quisiera que los niños de ahora también participen de ese enriquecerse con su propia imaginación. Siento que a veces, no es que esté mal ni que esté bien, creo que así es, se les dan las cosas muy digeridas, ¿no? Les cuentan toda la historia, les pintan el monito se cae, sufre, se levanta, todo. Entonces ellos tienen poca injerencia, digamos, en esta construcción. Y yo veo que cuando nosotros, en lugar de trabajar con el cerebro izquierdo, trabajamos con el cerebro derecho, esto nos permite hacer otras cosas que nos van alimentando. Entonces yo tenía ganas de que no se perdieran esas historias. La verdad es que no todas las leyendas que yo cuento son leyendas que me contaron o que existían. Me di cuenta que había algunos volcanes que no tenían leyenda, o cuando menos que yo no las conocía, ¿no?
hice toda una búsqueda por internet y eso, y de pronto también, entonces yo la creaba, la contaba. Me parece que para los niños o para los adultos que puedan leer este libro, les va a dar material de que platicar, pero también material para soñar y construir un imaginario interno muchísimo más interesante y más enriquecido. Qué hermoso esto que nos dices, Cari. ¿Podrías compartir otro de los poemas del libro con nosotros, con nuestras audiencias? Claro, con mucho gusto. Voy a hablar de uno de estos poemas que justo tiene que ver con esto que pasó, que no era realmente que tuviera una historia. A mí me lo contó, se llama El Volcán del Aire, y cuando, no sé por qué, una mujer con la que yo empecé a hablar, pero ella hablaba náhuatl y yo español, entonces no, nos costaba un poquito de trabajo, pero ella supo que a mí me gustaban los volcanes, algo estábamos hablando, y entonces ella me contó una historia que a lo mejor no es la misma que esta que conté, pero esto es lo que pudimos construir, lo que yo pude construir a partir del relato que ella me contó. Se llama El Volcán de Aire. En su garganta albergaba peces claros y robustos. Peces dorados y azules danzaban estilizando la acuática oscuridad. Una niña sin querer le dio tremenda patada. Le provocó tanto daño que entró en caos su estructura. De un solo golpe expulsó la oscuridad y los peces. Como un árbol majestuoso, libre se expandió la noche. Los peces entre sus ramas penden cual frutos de luz. Estamos escuchando a Cari Cerda, autora del libro Magma y Arena, que está compartiendo con nuestras audiencias algunos de los poemas que integran este material. Además, Cari, señalar que tenemos entendido que el libro está hecho en octosílabos de versos blancos. Así es. Es en octosílabos que le dicen verso blanco cuando el octosílabo no va rimado. Yo sabía que esta es una estructura, pues yo casi podría decir natural a la lengua española. Es muy sencilla, muchas canciones se hacen en octosílabos. Lo que pasa es que generalmente se rima. Antes se utilizaba mucho y entonces hablábamos de un sonsonete, ¿no? Ta 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 ta, ¿no? Entonces era como un sonsonete rimado. Y yo no quería que eso pasara porque no quería distraer al lector con un sonido, que es lo que crea el lenguaje también, que se volviera tan rítmico que dejaran de leer. Fue un trabajo pues mayor, ¿verdad? Que fueran siempre en octosílabos, pero que no fueran rimados. Entonces, bueno, muchas personas ni cuenta se dan que está en octosílabos, pero el ritmo de la lectura, creo yo, puede ayudar, ¿no? A que los niños o los adultos, como te digo, también lo lean con mayor facilidad. Pero es un desafío escribir así, la verdad. Entonces, el libro lo tuve que reescribir varias veces para poder cumplir con esta exigencia de que todos los poemas estuvieran en octosílabos, estuvieran medidos, básicamente. Magma y Arena está dividido en 4 secciones. ¿Cuáles son estas? Pues las secciones tienen que ver con cómo pudimos clasificar un poquito los poemas. No tienen realmente un título, pero, por ejemplo, la primera sección tiene que ver con poemas de México, ¿sí? Y con poemas que tienen, o sea, las 2 primeras secciones tienen que ver con los poemas de México, pero son de diferente categoría, digamos, tienen que ver con cosas que yo conocí. Luego vienen poemas que están inscritos ya sea en la literatura, porque también hablamos de, por ejemplo, el libro Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, que habla mucho sobre el volcán, pero yo le hago como este doble homenaje a Lowry y al volcán, ¿no? O de Sor Juana, ¿verdad? O también tiene que ver con Rulfo cuando habla de Comala, que es un pueblito que está inscrito en un volcán. En fin, entonces estos tienen que ver más con historias de la literatura. Y luego vienen los poemas a los volcanes que están, por ejemplo, fuera de México, fuera de Latinoamérica, en Sicilia, en Escocia, en Costa Rica, en
Islandia, ¿no? En Java y con alguna experiencia personal. Entonces está divididos más o menos en ese sentido. Y ya que mencionas a escritores de la talla de Sor Juana, por ejemplo, hay entonces una tradición de lo que se llama literatura volcánica. Hay escritores, escritoras que hayan, digamos, puesto su mirada en estos colosos, Cari. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, Marco Murillo en la presentación que él hace del libro nos habla de esto, ¿no? O sea, Neruda habla de los volcanes, Malcolm Lowry, ¿no? Plinio, el joven, de hecho, es quien nos cuenta, ¿no? Lo de el Vesubio. Por eso lo sabemos, porque realmente de Pompeya, bueno, quién sabe si escapó alguien, pero escritores no. Entonces Plinio lo ve desde otra isla en el Mediterráneo y por eso cuenta la historia del Vesubio y por eso nos enteramos. Porque de hecho Pompeya se descubre, si no me equivoco, a finales del siglo XIX, pero nosotros sabemos de la explosión de Vesubio gracias a la literatura. Entonces me pareció algo maravilloso, ¿no? Que los escritores que hemos escrito sobre esto ayudamos también a construir la geografía del mundo. Sin duda, Cari, más allá de la tradición de la literatura volcánica, de los mitos y leyendas en torno a los volcanes, ¿qué tan presente te parece que los mismos están hoy en el imaginario de quienes habitamos en las grandes urbes? Pues es que el volcán Cumbre Vieja, ¿no? Que acaba de tener una erupción como no conocíamos nosotros, ¿no? En los últimos siglos, ¿no? Creo que vuelve a poner a los volcanes en primera plana, ¿verdad? Porque entonces ya no es el volcán un mito, que realmente nunca lo ha sido, porque a cada rato los volcanes se despiertan, se sacuden y nos sacuden. De hecho, este libro nace de las sacudidas del Popocatépetl, porque yo, si bien, como te conté, pues había tenido toda una tradición cercana, cuando empieza a, según yo, a soltarse el pelo, ¿no? A escupir y a hacer cosas raras, alguien me habla de Don Goyo. Me dijo, sí, es que Don Goyo está enojado o algo así. Yo dije, ¿Don Goyo? ¿Quién es Don Goyo? El Popo. Y entonces ahí me entero que Don Goyo, o sea, el Popocatépetl tiene un nombre, tiene toda una tradición que no está ni olvidada ni lejana, sino que está inscrita en nuestra vida cotidiana a través de los tiemperos, que son los que dicen que escuchan la voz del volcán. Entonces, me parece que están muy presentes todavía y seguirán mientras la Tierra siga teniendo magma, y eso me parece que va a ser hasta el fin de los días de la Tierra, no solo de los nuestros. De hecho, Cari, cuando visitamos estos lugares aledaños a volcanes como el Popocatépetl o el Ixta, pues vemos que por todos lados hay señales de rutas de evacuación, y en la Ciudad de México nos han tocado las cenizas del Popo. Así es, exactamente. Entonces es como muy impresionante darnos cuenta que estamos muy lejos del Popo, ¿no? O sea, lo podemos ver, pero está realmente muy lejos. Y su poder, ¿no? De pronto escupe ahí unas cenizas y yo las tengo encima de mi coche. Entonces, wow, ¿no? Está muy cerquita también. Su poder es inmenso. De hecho, en una entrevista que concediste a propósito de este libro, comentabas que los volcanes tienen esas dos cosas que rigen el alma humana, la belleza y la destrucción. ¿Podrías abundar un poco en esta idea, Cari? Pues con mucho gusto, porque siento que los volcanes para mí me parecen muy bellos, como decía hace rato, me parece que redibujan el paisaje, nos cuentan cosas de lo interno de la tierra y son bellos, pero cuando el volcán se levanta, por ejemplo en La Fortuna, que está al pie de este volcán que también se llama el volcán de La Fortuna, resulta ser que lo que tú ves son las fotos de cuando hizo erupción el volcán. La gente se acuerda de eso. Por ejemplo, en el Etna, en Sicilia, ahorita las erupciones están más fuertes. Cuando yo fui, había un tour, ¿no? Como quien va a ver, la catedral más linda, pues uno iba a ver el volcán y a subir a la boca del volcán. Y el volcán tiene tantos siglos ya
sacando lava, que se han creado como pequeñas grutas de lava a los que uno puede entrar. Entonces yo bajé a una, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, ¿no? Era como estar adentro de la tierra, ¿no? En su centro, rodeada por esas estructuras que vienen desde lo más profundo e inaccesible para nosotros los seres humanos porque no aguantamos las temperaturas. Y me parece que hay grandes historias de la literatura como El Señor de los Anillos, donde el centro de la posibilidad de que la belleza florezca es que el volcán se trague el dolor, el horror, la destrucción, lo malvado. Entonces me parece que están inscritos en nuestro imaginario porque así somos. Por un lado somos bellos y a veces somos destructivos y somos difíciles y somos oscuros. Y yo creo que acompañarnos en nuestros dos aspectos más esenciales pues es algo que nos puede ayudar o recordar más bien un volcán y que es algo que tenemos de tarea los seres humanos. A partir de la observación de los volcanes, quizá haya manera de aprender sobre cómo reforestar nuestro paisaje interno, Cari. Así es, qué lindo. Cari, ¿podrías compartir otro de los poemas del libro, el que tú desees, con nuestras audiencias? Pues puedo compartir aquí el poema de Sor Juana, de lo que estábamos hablando, porque ella también escribe un pequeño asunto sobre los volcanes, que en este caso nos sirve de epígrafe. Dice, pues el niño amoroso tan tierno se abraza, que respira en volcanes diluvios de llamas. Sor Juana Inés de la Cruz. Si nacer entre dos volcanes fue su norte y contrapunto, arropada en su presencia, escribió versos en náhuatl, canciones y obras de teatro, villancicos y sonetos en español o en latín. Tanta ovación producía su epopeya literaria que se desató la envidia en la iglesia novohispana. Les resultó intolerable y persiguieron sin tregua la inteligencia oficiando en un cuerpo de mujer. Otra figura, Cari, que está en nuestro imaginario todo el tiempo, la de Sor Juana Inés de la Cruz, por obvias razones. Así es. Y pues totalmente cercana, ¿no? Y marcada por la presencia de los volcanes en su vida. Cuando uno va al lugar donde ella nació, ¿Nepantla? ¿no? A Nepantla, el volcán está muy cerca, pero cuando uno se acerca, ella vivió ahí hasta los 3 años, ¿no? Y después se movió a la casa de su abuelo. Cuando uno va atrás, a esa hacienda, sale uno al patio de atrás. El volcán parece que está, o sea, que si alargamos la mano lo tocamos, ¿no? Y eso fue lo que acompañó el paisaje de Sor Juana hasta que salió de la hacienda. Entonces es muy, muy interesante su presencia. Y dicen, cuenta la leyenda, a mí no me lo creas, que ella escogió la celda que tenía en el convento para que viera hacia los volcanes. Eso es lo que cuentan. Así que parece que se levantaba, y si no lo escogió por esa razón, lo que sí te puedo decir es que se levantaba todos los días con la vista de los volcanes desde su celda. Cari, sabemos que las ilustraciones que acompañan a este libro, Magma y Arena, son óleos hechos por ti. ¿Cómo se fue dando el proceso de composición de la obra entre la parte, digamos, propiamente escrita y las imágenes? Pues la verdad es que no fueron hechos pensando en ilustrar el libro. De hecho, yo no creo mucho en esas cosas. Me parece que son lenguajes distintos que se pueden acompañar. Pero cuando empecé a ver mis óleos, de pronto dije, ay, pues, bueno, no me sorprende que yo pinte sobre lo mismo que escribo, porque es la misma persona, ¿no? Y mi paisaje interno, pues, está conformado por lo que está conformado. De pronto me di cuenta que mis óleos no eran demasiado figurativos, sino eran más bien evocativos. Y la poesía es eso, la poesía es una evocación que nos ayuda a que nuestro propio imaginario pueda, justo porque nos evoca algo que nos toca las emociones. Entonces dije, pues qué bien, porque estos óleos podrían provocar en el imaginario de niños o adultos sus propias vivencias o vivencias nuevas a partir de esto. Entonces me pareció que iban muy bien
El libro es producto de un concurso, fue premiado en un concurso de edición convocado por el gobierno del estado de Tabasco en 2019. Y lo que fue muy interesante fue que cuando vieron las ilustraciones, el libro ganó porque yo lo mandé al concurso con las ilustraciones. Entonces gana con las ilustraciones, pero me dicen, no, pero es que no van a ir las ilustraciones porque nosotros en esta colección no va ninguna imagen, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sí, pero el jurado aceptó el libro con ilustraciones y yo creo que el libro debe de ir con ilustraciones. Y las personas que estaban en el gobierno del estado de Tabasco, en la Secretaría de Cultura, fueron muy, muy abiertas, muy creativas y muy comprensivas de lo que es el proceso creativo y dijeron, tienes razón, entonces vamos a incluirlo, e hicieron lo mejor que pudieron y entonces el libro salió con ilustraciones, de lo cual estoy muy contenta. Y nosotros también, Cari, de poder ver este trabajo. Y de hecho, a propósito de las ilustraciones, has comentado que el libro es especial para ti porque es la primera vez que se presentan tus óleos en público. ¿Fue importante dar este paso con todo y tu trayectoria como fotógrafa y escultora? Sí, fue tremendo. O sea, de pronto me di cuenta que sí habían, o sea, que llevo muchos años pintando. De hecho, en este libro hay un cuadro que yo renombré como Las Malinches, que es un cuadro que yo pinté en 1985. Entonces estamos hablando de que llevo mucho tiempo pintando y con toda honestidad era como si no me diera cuenta. O sea, yo no tomaba eso así como para que me pudiera instalar en la categoría de pintora, pero llevo muchos años haciéndolo. Entonces, claro que es un evento en mi vida personal y en mi historia determinante, porque es la primera vez que muestro en público mis óleos. Y más mis óleos que siempre son sobre montañas, eso sí debo decirlo, y que muchos de estos, como el que acompaña al poema Paricutín o el que abre el libro, etcétera, que nunca los pensé como, mira, voy a ilustrar un libro de esta y cual manera. No, la verdad que no. Entonces, igual que como hice el libro, cuando empecé a reunir poemas y a reunir todo lo que tenía acerca del tema, pues me di cuenta que había suficiente material para acompañar los poemas del libro. Y acompañarlos en óleos, pues fue hermoso, me gustó mucho. ¿Cuáles son las elevaciones que, digamos, retratas en el libro? Yo creo que no hay realmente ninguna, pero por ejemplo, cuando el cofre de Perote, como te digo, no es que yo lo hubiera hecho para ese poema, pero cuando lo vi me di cuenta que había hecho un óleo sobre un cerro que tenía un cuadrado en la cima. Entonces dije, ay, qué chistoso. Después, cuando vi uno de los más recientes, es uno que acompaña al Paricutín. Y esto tiene que ver porque yo sí conozco el Paricutín, lo conocí también chica, lo conocí de muy lejos, ¿no? Pero yo no conocía la historia de Dr. Atl. Y en la UNAM, por eso me gusta esta conjunción de diferentes técnicas, hicieron una exposición preciosa y muy grande sobre Dr. Atl. Y en la parte de arriba, abajo estaban todas las pinturas al óleo, todo lo que era color, y arriba pusieron sus dibujos en blanco y negro. Y la mayor parte, muchos de sus dibujos tienen que ver con el volcán Paricutín. Y a mí me encantaron. Entonces vino el Paricutín, yo ya había hecho este dibujo amarillo sobre un volcán específico que coincidía, para mi gusto, con la descripción que Dr. Atl hace. No son iguales, no se parecen, su versión es como cuando decimos manzana y luego decimos apple, pues las dos palabras no se parecen mucho, pero las dos nombran la misma experiencia de la fruta. Y luego, cuando hice los demás, pues la verdad me parecía que eran evocadores de lo que yo había escrito. Así que no están directamente hechos para ilustrar esto. Por ejemplo, la Hermandad de Volcanes, pues me parece que es así fascinante, ¿no? Como que de pronto hay como un nudo mixteco de volcanes, ¿no? O sea, un nudo ahí volcánico donde hay un montón de volcanes juntos. Entonces, pues me parecía que lo acompañaban bien, lo evocaban bien. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno, el tema del día Magma y Arena, libro de poemas. Nuestra invitada es su autora, la fotógrafa y poeta Cari Cerda.
A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Mi nombre es Marco Antonio Murillo y soy poeta de Mérida, Yucatán. En esta ocasión vengo a dar unas palabras sobre el poemario de Cari Cerda, Magma y Arena. Aquí en Yucatán, como ustedes bien saben, no tenemos volcanes, solamente algunos cerros. Por eso me gusta el poemario de Cari Cerda, porque me da la experiencia de cómo es acercarse a un volcán y de cómo es vincularse con un volcán. El libro, en ese sentido, es una antología de volcanes. Va a destacar entonces por unir la naturaleza, la geografía y la poesía en un mismo discurso. Que se antologa, vamos a encontrar antologados volcanes mexicanos, volcanes de todo el mundo y la relación que estos guardan con ciertos personajes históricos como Hernán Cortés, como Malcolm Lowry y como Sor Juana Inés de la Cruz. De los volcanes que más me interesa destacar se encuentran el Krakatoa, el Vesubio, el Artusi, el Cuescomate, el Popocatépetl, entre otros volcanes que vamos a encontrar aquí antologados. Nunca pude comprender lo que implicaba un volcán hasta que subí al Vesubio con zapatillas moradas. De haber traído unos tenis hubiera sido más fácil, pues se va por un sendero terroso y muy empinado de basalto y otras piedras. En cada curva se agregan piedra pómez y tezontle, cada vez más diminutos, nos dice la autora. La otra cuestión importante en este libro es el vínculo que hay entre la poesía y la pintura. Si bien estos poemas son una muestra del trabajo preciso que Cari Cerda hace con la métrica, los volcanes van a tener un juego similar, pero con los colores. Vamos a tener tonos rojizos y también vamos a tener tonos terrosos. Van a dar cuenta de la manera en la que nosotros solemos percibir la violencia del volcán y a veces la calma que hay de un volcán. Si yo tuviera que resumir este libro en unas cuantas palabras, yo diría que Magma y Arena es la profundidad de la tierra sacada a la luz y vuelta a poesía y pintura. Mi nombre es Marco Antonio Murillo y mi paisaje interno lo lleno con poesía y cómics. Muchas gracias. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema del día, Magma y Arena, libro de poemas. Nuestra invitada es su autora, la fotógrafa y poeta Cari Cerda. Como ya nos lo referías en la primera parte de la entrevista, Cari, además de la literatura, las artes plásticas también han tomado como fuente de inspiración a los volcanes y en el libro, uno de los poemas es el titulado Paricutín, donde evocas justamente al doctor Atl, uno de nuestros grandes paisajistas. ¿Te gustaría compartir este poema con nuestras audiencias? Claro, con mucho gusto, porque además tiene características muy especiales el Paricutín. Es el Benjamín del grupo, el más joven, no el más chico. El día antes que nacieras se preparó el doctor Atl. Salió corriendo a plantarse con lápices y papel. La tierra se estremeció. Echó chispas por la boca, escupió rocas al cielo y dio a luz con gran estruendo un tumultuoso bebé. Aunque bastante asustado, todo el pueblo fue a mirar. El doctor Atl, sin tregua, dibujó el alumbramiento. Es cierto, Cari, el doctor Atl además se dedicó durante 2 años, tenemos entendido, a estudiar con gran detalle el surgimiento de este volcán.
Sí, sí. Además parece que incluso algo del volcán le pegó en una pierna y lo dejó mucho tiempo con un problema ahí, pero él estaba pendientísimo, ¿no? Era un hombre extraordinario, el doctor Atl, y sus dibujos son maravillosos, 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 la verdad. Así que es mi manera de honrar su trabajo y su entrega para darnos a conocer cómo fue el nacimiento del Paricutín. Hablando de volcanes en otras latitudes, sabemos que en el imaginario de los italianos, por ejemplo, ocupa una posición privilegiada el Vesubio, y en tu libro Magma y Arena también se hace presente. De hecho, es el poema que cierra el libro y además el que le da título a la obra. ¿Por qué lo decidiste de esta manera? Magma y Arena, efectivamente, cuando yo fui a visitar Pompeya, ¿no? Entonces Pompeya era muy, muy interesante porque es como una ciudad escultura. Entonces era muy, muy interesante. Y de hecho yo hago una unión que se llama Dinastía Siciliana también, donde cuento esto que vi de Pompeya, ¿no? Primero. Pero después yo iba con una amiga y nos enteramos que podíamos subir al Vesubio. Yo le dije, tenemos que ir. Y entonces aquella me volteé a ver porque las dos íbamos, hacía un calor, no te cuento, allá en Sicilia, ¿no? Entonces nosotros andábamos de shortcitos y yo me acuerdo que traía unos zapatos, unas zapatillas de tacón alto, moradas, que estaba yo encantada, según yo muy cómodas, ya te imaginarás. Y entonces cuando mi amiga también era muy entusiasta, entonces me dijo, sí, sí, vamos, ¿no? Y entonces pues llegamos, ¿no? Andábamos en coche, entonces llegamos a las faldas del Vesubio y yo veo que hay un señor vendiendo, bueno, rentando botas. Y yo digo, ¿pero qué? Y veo ahí a varios turistas, ¿no? Probándose las botas, todas sucias. Entonces yo digo, ¿pero qué porquería? ¿Cómo va uno a rentar unas botas? Entonces yo, muy elegante, empiezo a subir con mis zapatitos de tacón alto, moraditos. Y bueno, la experiencia fue fantástica, fue muy bella. Y las dos experiencias fueron muy bellas. Entonces, Magma y Arena, pues es mi experiencia personal. Al principio yo pensaba que iba yo a abrir el libro con ese poema, pero la verdad fue, para mí lo cierra bien. A lo mejor es como me gustaría que llegaran al borde de un cráter todos los que leen el libro, y esta es una manera de llegar. Magma y Arena. Nunca pude comprender lo que implicaba un volcán hasta que subí al Vesubio con zapatillas moradas. De haber traído unos tenis hubiera sido más fácil, pues se va por un sendero terroso y muy empinado de basalto y otras piedras. Y en cada curva se agregan piedrapomes y tezontle, cada vez más diminutos. Ya muy cerca de la cima empezó a tener sentido la palabra inmensidad. Al levantar la mirada, jugué a ser águila real, a ser la reina y señora de la vastedad que rige mi espíritu y sus confines. Cari, después de leer este libro, sin duda creo que nuestra mirada sobre los volcanes será otra totalmente distinta. Así lo espero, querida Leti, así lo espero. Que cuando menos que podamos ver nuestros volcanes internos, ¿no? Cuando de pronto tenemos erupciones, cuando tenemos vacíos, cuando tenemos mucha rabia, cuando queremos destruir todo, o cuando nos sentamos plácidamente y damos la posibilidad a la vida de que florezca, que sepamos que somos eso, que no somos solo de una manera, sino que somos de muchas maneras y podemos dar la vida y también podemos quitarla. Entonces nos toca elegir dar lo mejor de nosotros. Eso espero, eso es lo que a mí me han dado los volcanes y espero que a nuestros lectores también y a nuestros radioescuchas también, por supuesto. Cari, en el libro hay también un poema para el mini volcán de Puebla, considerado el más pequeño del mundo. ¿Qué les cuentas a tus lectores sobre el Huexcomate? Yo la verdad lo conocí a esta preciosura, ¿verdad?, por televisión, porque un día, yo todo lo que veo de volcanes y esas cosas me pongo a verlo, o sea, me atrae. Entonces un día estaba viendo un documental y sacan este pequeño volcán
que está en Puebla, de hecho está en la ciudad de Puebla, uno llega perfectamente a la ciudad, y entonces es el más pequeño del mundo. Entonces yo dije, ¿cómo? El más chiquitito, ¿no? Yo dije, wow, es como un bebé, pero efectivamente es como un bebé porque es chiquitito, y se puede bajar por su garganta, y es muy bello, es muy, muy bonito. Lo que se ve es como un jardín, ¿no? Lleno de lechos y de cosas muy bonitas. Pues Comate, el mini volcán de Puebla, el más chiquito del mundo, mide apenas 13 metros. Y si tomamos en cuenta que sus edades se nombran en 100 miles y millones, él acaba de cumplir sus primeros 6,000 años. Su padre es Popocatépetl, sin embargo, de mamá ni una palabra se dice, pero nada más de ver su clarísimo ojo de agua, lleno de flores y helechos, uno sabe que es producto de aquel volcánico amor con la adorada Iztaccíhuatl. Qué bello, Cari. ¿Cómo podemos conseguir magma y arena de Cari Cerda? Pues, dadas las situaciones de la pandemia, se tienen que comunicar conmigo vía redes sociales, si gustan, ¿no? O por correo. Mi correo es caricerda@gmail.com, y con mucho gusto. También están de venta en el estado de Tabasco, pero nada más allá, ¿no? Es como muy local. Y entonces aquí en la Ciudad de México o para cualquier otra parte del lugar lo tenemos en venta aquí. Y también yo lo he regalado a todos los maestros vía digital, y a los niños que deseen escucharlos y se comunican con ustedes y ustedes me hacen llegar el correo de la persona, yo con mucho gusto se lo hago llegar digitalmente, gratuitamente, por supuesto. Tu correo electrónico es caricerda@gmail.com. Así es. Y con mucho gusto se los hago llegar también a las escuelas, o sea, lo hemos regalado para la UNESCO, para Costa Rica, en fin, para los maestros que gusten, podemos con muchísimo gusto regalarles el libro de manera digital. Magma y Arena se editó en 2019 y luego casi de inmediato vino la pandemia. Me imagino que ello representó un inconveniente para la distribución de la obra, como tú nos cuentas. Pues sí, yo lo acabo de resubir apenas, Leti. Por eso lo estamos presentando hasta ahora, porque yo no había visto el libro, no lo había tenido en las manos, ¿no? Hasta hace un par de meses o una cosa así que nos llegó. Y ahora que todo empieza a reactivarse, si bien con bastante lentitud, dadas todavía las circunstancias sanitarias, ¿hay planes específicos para hacer presentaciones del libro, incluso virtuales? Pues sí, me habían ofrecido una presentación presencial y virtual al mismo tiempo en el Senado de la República, que remodelaron toda la parte de abajo, quedó preciosa. Y yo había propuesto, de hecho, una exposición, pero no solo mía, sino invité a otros 8 o 9 artistas plásticos, ya sea pintores, ceramistas, etcétera, para que expusieran conmigo acerca de los volcanes del libro o de los volcanes que ellos quisieran. Y ha sido muy bonito, ha habido una respuesta muy hermosa, pero pues el Senado por lo pronto todavía está cerrado, así que en cuanto tengamos novedades, ¿verdad? También hay una posibilidad de presentarlo en Tabasco, en donde se editó, pero pues con el asunto de la pandemia vamos y venimos, ¿verdad? Con esta cosa de que lo hacemos presencial, no lo hacemos presencial, así que yo creo que vamos a empezar con cosas virtuales. Y seguimos toda esta actividad a través de las redes sociales. Nos decías, ¿te buscamos como Cari Cerda? Hay dos lugares en donde me pueden buscar, en Cari Cerda en Facebook o Cari Cerda Artista también, que es una fanpage, y también en Instagram como K sin la A, Cari sin la A, Cari Cerda también. Entonces, pues ahí siempre publico, ¿no? Cuando hay posibilidades de que hablemos del libro o de cualquier otra actividad que yo lleve a cabo, ya sea en términos de las artes plásticas o de la literatura. Cari, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algo que tú quisieras poner sobre la mesa antes de despedirnos? Me parece que la experiencia, cuando menos de ver un volcán, siempre es algo que nos atrae. Por ejemplo, Hokusai hizo muchísimas pinturas acerca del monte Fuji, ¿no? Fujisan, como le dicen ellos,
Entonces yo invito a las personas a que se acerquen a buscar estos gigantes de la naturaleza, ¿no? Estos colosos de la naturaleza, a ver qué les dicen a ellos y cómo modifican el paisaje. Ahora hay muchísima información sobre el volcán de Cumbre Vieja, cómo modificó el paisaje y cómo puede ser aterrador y fascinante. E invitar a nuestras audiencias, Cari, desde luego, a que conozcan este libro, Magma y Arena, de tu autoría, así como el resto de tu obra, títulos como Tierra Nueva, Océano Mudo, Por la Vida Una, Caracol, Aventurero y Usumacinamente, entre otros. ¿Se pueden conseguir estos libros, estos materiales, Cari? Claro que sí, todos los podemos, si me los piden por internet, yo con mucho gusto les hago llegar lo que tengamos. Hay algunos que están ya agotados, ¿no? Pero la mayoría podemos hacérselos llegar al público con muchísimo gusto. El libro del que hemos estado hablando hoy, tenemos entendido, es el número 11 en tu producción como autora, como escritora. Así es, Leti. Como fotógrafa he ilustrado muchísimos libros, pero como escritora llevamos 11 títulos y me parece que es muy afortunado en mi vida haber tenido la oportunidad de que hayan editores que se han puesto de la mano conmigo y han podido editar todos estos libros. Es el 11º, efectivamente. Pues, Cari Cerda, de verdad agradecemos muchísimo tu presencia en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Leti. En esta cápsula te invitamos a conocer el volcán considerado como el más joven de América y su relación con el arte. Sí, hablamos del Paricutín. Gran parte de mi vida la he ocupado en escalar volcanes, en estudiarlos, en dibujarlos, y de repente la naturaleza puso a la puerta de mi casa un volcán nuevo. A inicios de 1943, el volcán Paricutín surgió de entre las tierras de Parangaricútiro, localidad de Michoacán en la que el artista Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, vivía, y que gracias a ello pudo ver la evolución de la erupción y registrarla. ¿Has tenido oportunidad de consultar su obra literaria y pictórica al respecto? Aquí te hacemos algunas recomendaciones. Brotaban piedras ardiendo para arriba hacia Confín, así como fue creciendo el volcán Paricutín, los bosques fue destruyendo, de ruinas de un sinfín. El libro ¿Cómo nace y crece un volcán, el Paricutín? Recoge ilustraciones, pinturas, bosquejos y fotografías, así como observaciones volcanológicas del Dr. Atl. Es una edición de El Colegio Nacional. Si buscas las pinturas Erupción del Paricutín, Paricutín y Paisaje con volcán Paricutín, podrás apreciar la visión de Gerardo Murillo y este fenómeno geológico. Disfruta de estas recomendaciones. Ya con esta me despido, ya le voy a dar el fin a este bonito corrido compuesto en un jardín. Ya les platiqué la historia del volcán Paricutín. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Meditación del paisaje interno. Cada paisaje que observamos va cambiando, ya sea porque nos movemos de un lado a otro, nos desplazamos y eso va haciendo que lo que miramos y sentimos sea distinto, o también porque el sol va iluminando desde diferentes ángulos y hasta en diferentes tonalidades todo. A ratitos hay menos sombra, en otros momentos hay más. Luego está la penumbra, la oscuridad y la noche completa. Los paisajes van cambiando, también con las estaciones del año. Los hay con aire o con frío, también lluviosos o muy calurosos, cambios y cambios en los paisajes. En tu interior también van cambiando los paisajes. Tu paisaje interno en ocasiones es luminoso y claro, como cuando tienes una nueva idea o quieres iniciar las cosas, cuando tienes la energía
para ir por las cosas, para lograr, para moverte hacia algo. Es como el amanecer, el inicio de alguna situación, volver a empezar. Mírate a ti mismo, a ti misma, cómo eres cuando tu paisaje interno se tiñe de la energía de los comienzos. Es el amanecer. En ocasiones, todo parece tan claro, tan definido, tan palpable. Esto es cuando tu paisaje interno va llegando al mediodía, el sol que todo lo aclara y que cuando está justo encima, parece que no hay rastro de sombra. Todo está definido. ¿Has vivido momentos así? Momentos de total claridad, certeza, sin rastro de dudas. También hay ocasiones en que las cosas tienen matices, claroscuros, tintes, diferentes versiones. A veces lo puedes vivir como duda, en ocasiones como multiplicidad y cambios. Es medio claro y medio oscuro. También es el momento en que sientes que algo está llegando a su fin y que las cosas, experiencias, personas se desprenden como si de hojas otoñales se tratara. ¿Hasta dónde llegará todo esto? Te preguntas si ya terminó o si aún falta algo, pero algo en ti te dice que hay que soltar. Estás llegando al crepúsculo en tu paisaje interno. Y después, tiempo de descanso, tiempo de olvido, tiempo de nada. Es como cuando la luz reposa sobre sí misma para renovarse en la plena noche cerrada. Es momento para que todo vuelva a nacer. Total silencio, un vacío más allá de la calma. En tu paisaje interno es la noche completa, donde nada hay que hacer salvo descansar y confiar. ¿Qué es lo que permanece observando todo cambio y movimiento? ¿Quién mira todo moverse y cambiar en tu paisaje interno? Si lo conoces, salúdale y observa junto con él, con ella o con ello. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados, Cari Cerda y Marco Antonio Murillo, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.